Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Radio Ya hablando con don Pío Moa en una hora con En la Historia. Don Pío, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, ya tengo en mi poder su libro, ¿eh? Me lo ha mandado la editorial Muy bien. y a devorarlo inmediatamente. Pero de entrada tiene muy buena pinta y si no me equivoco va a ser un gran éxito, ¿eh? Vamos a ver si es así. A ver si lo intercambiamos, Eso el es. tuyo y el mío. Eso cuanto antes, cuanto antes. Don Pío, ¿qué destacamos hoy en el blog antes de meternos en materia? Esta semana, la pasada semana tuvimos el 20 de noviembre. Sí, precisamente se nos olvidó comentar la semana pasada un hecho fundamental, o sea, es el aniversario de la muerte de Franco. Y sobre eso he escrito en el blog pues un comentario. Dice, hace 45 años falleció Franco. Fue el mayor estadista que ha tenido España en 2 siglos, incluso en más de 3. Y este aserto puede probarse por pasiva y por activa. Por pasiva, constatando quiénes son sus enemigos viscerales y auténticamente feroces. Son los asesinos profesionales de la ETA y sus amparadores. Los ultracorruptos socialistas son un partido de extrema corrupción. Los comunistas, ¿para qué hablar, no? Los señoritos cutres del PP que escupen sobre las tumbas de sus propios abuelos, condenando a los que salvaron a España de tantas cosas, ¿no? Los racistas y despóticos separatistas. ¿Puede alguien medianamente inteligente dar crédito a toda esta gente? O sea, basta enumerarlos para entender que se trata de los herederos de un frente popular que fue una alianza de sovietizantes y separatistas y que trajo a España el terror, la miseria y la guerra civil, y que no han aprendido de la experiencia histórica. Ni juntos ni por separado pueden esos soportar el debate libre y necesario, y por ello se ven forzados a exhibir su carácter tiránico con leyes nuevamente sovietizantes como la de memoria histórica, que ahora quieren llamar democrática, como si ellos no fueran antaño y ahora los peores enemigos de la libertad. Si esas gentes odian a Franco, no puede ser porque Franco fuera el malvado que ellos afirman, sino porque ellos lo son, visiblemente. Esa gente ampara sus fechorías antidemocráticas y antiespañolas en el aserto de que el régimen de Franco fue una dictadura. Pero la cuestión no es esa, sino de dónde ha venido la democracia. Y es evidente que no podía haber venido de la oposición a Franco, que fue casi exclusivamente comunista y terrorista. Como nadie ignora, la democracia fue organizada desde el franquismo y apoyada en referéndum por la nueva sociedad próspera, moderada y reconciliada creada por el franquismo. Sus enemigos, por naturaleza liberticidas, no podían establecer ninguna democracia. Y ya estamos viendo a dónde han conducido al país en estos años: a la corrupción, a leyes totalitarias, a la polarización social como antaño, a una propaganda guerra civilista, a la disgregación nacional y al golpe de Estado permanente. La democracia solo podía venir del franquismo, de la ley a la ley, respetando su legitimidad histórica. Y sus enemigos solo podían ser, como lo son, el cáncer mismo de la convivencia en paz y en libertad. Franco se encontró con un frente popular que se impuso por el fraude electoral, que destruyó inmediatamente la legalidad republicana y que instaló enseguida un régimen de asesinatos e incendios, un régimen de terror. Un frente popular que asaltaba a la sociedad para destruir su compleja y a menudo brillante cultura e intentar sustituirla por la imposición tiránica de 4 esquemas ideológicos simploides. Franco se alzó legítimamente contra tal situación y derrotó a tales enemigos, entregados a Stalin, uno de los mayores genocidas del siglo pasado. Y luego salvó a España de los bombardeos, asesinatos masivos y deportaciones de la Guerra Mundial, que habrían empeorado mucho la guerra civil. Una guerra, la europea, en la que Hitler se reveló como un genocida que no lo había sido antes, al revés que Stalin. Después, y a pesar de no haber participado en esa contienda brutal,
Franco tuvo que resistir a un frente mundial de soviéticos, demócratas y déspotas variopintos, todos juntos, que intentaron aislar a España. Aislamiento no solo injusto, sino criminal, pues pretendía hambrear al pueblo para que parte de él se rebelara contra el franquismo en una nueva guerra civil, mientras el país sufría la peligrosa guerrilla comunista del maquis. Impusieron sacrificios a España, pero fracasaron. Y en definitiva, España se reconstruyó con sus propias fuerzas, libre de la abrumadora deuda moral, histórica y política contraída por el resto de Europa occidental, contraída con el ejército y las finanzas useñas e indirectamente con el ejército soviético. Y solo tuvo oposición real comunista y terrorista, insistamos, nunca democrática por muy buenas razones, pues España salió adelante, prosperó y no hubo demócratas en sus cárceles. Y por abreviar, el franquismo dejó un país envidiable, como octava o novena potencia industrial del mundo, en el club de los países privilegiados por su renta per cápita y sin duda el primero de Europa por salud social, es decir, por su baja tasa de población reclusa y de delincuencia, de suicidios, de desempleo, de abortos, de droga y de alcoholismo juvenil y de fracaso familiar, y uno de los 3 o 4 países del mundo con mayor esperanza de vida al nacer, entre otras cosas. Un país donde estaban perseguidos los partidos comunistas o terroristas, que se le oponían invocando, como no, la democracia. Ellos eran los demócratas. Un país con una gran libertad personal, gracias a un aparato de Estado pequeño que se inmiscuía poco en la vida de los particulares, al revés de lo que ahora sucede, cuando los gobiernos pretenden controlarnos y dictar hasta nuestros sentimientos. Bien, estos hechos son irrebatibles. Y por serlo, solo pueden ser silenciados mediante leyes totalitarias que impidan el debate libre. Y al ser irrebatibles, permiten calibrar hasta qué punto llevamos decenios de falsificación sistemática de la historia, base para falsificar la democracia e impulsar políticas liberticidas. Besteiro, uno de los pocos socialistas honrados y demócratas, denunció el Himalaya de falsedades en que se asentaba el Frente Popular. Y hoy el nuevo Himalaya de falsedades ha enfermado verdaderamente a la democracia y a la sociedad. Y esa enfermedad no sanará mientras no se reconozca lo que históricamente significaron Franco y su régimen y lo que significan sus enemigos. El franquismo no puede volver, pero sin la sociedad que creó, ninguna democracia habría sido factible. Y no es casual que los enemigos de un régimen que ya no existe sean también los mayores enemigos de la libertad. Unos enemigos que necesitan demoler la legalidad democrática salida del franquismo, como demolieron sus abuelos la legalidad republicana. Es indispensable defender la verdad, porque un pueblo incapaz de reconocer a los mejores se condena a ser esclavizado por los peores. Y nada hay más peligroso que olvidar o desfigurar el pasado, como advertía el filósofo Santayana. Pues este es el comentario. Pues la verdad es que muy acertado en estos tiempos que corren. Y siguen obsesionados con un régimen que desapareció hace 45 años. Sí, pero lo utilizan como estrategia para volvernos a la situación anterior, Claro. A la situación de preguerra, ¿no? En cierto modo, ¿no? Y yo invito a los lectores del blog y a los oyentes de este programa, pues a difundir con el mayor empeño este texto, porque creo que resume bastante bien la situación y que debería llegar a millones de españoles. Yo creo que todos debemos empeñarnos en que llegue a millones de españoles, porque si no, todo queda en testimonial. Y para testimonios, pues en fin, ya llevamos muchos años de testimonios. Efectivamente, pues vamos directamente al episodio. En esta ocasión, la semana pasada vimos cómo Franco superaba a Endaya. ¿Ahora con qué continuamos? Pues con lo que ocurrió a continuación. Hoy vamos a hablar sobre todo de la División Azul, como se decía entonces, la devolución de visita a Stalin. Pues ese es un buen título, si te parece. Sí, es un buen título. Sí. Bueno, empecemos por señalar que efectivamente Franco consiguió evitar la guerra, pero eso no impidió que hubiera dentro del régimen muy fuertes tensiones, porque había algunos partidarios y otros que, sin ser partidarios, cada uno iba por su lado, ¿no? Como he dicho en otras ocasiones, el régimen no era de partido único, de hecho eran de 4 partidos.
y se llamaban familias, pero era como si fueran partidos. Cada uno tenía sus organizaciones, su prensa, en fin, su manera de pensar y demás, ¿no? Bueno, en aquella situación, los monárquicos de Don Juan quisieron tantear a los nazis a ver si les apoyaban, porque estos tantearon a todos. Y estamos en abril del 41, y por estas fechas, pues se notaba una tensión muy fuerte entre parte del ejército y la falange. Desde luego, las disensiones dentro del régimen se envenenaban, y entre Franco y Serrano pues empezaron los desacuerdos. El 2 de mayo, en Mota del Cuervo, Serrano pronunció un discurso comparando a Inglaterra con la Francia napoleónica, contra la cual se había alzado España otro 2 de mayo, y exigió radicalizar el régimen a fin de homologarlo en Europa, en la nueva Europa, el nuevo orden que parecía imponerse. Las nuevas realidades imponían, según él, que todo el poder recayera en la minoría guiada por la luz y por la fe, es decir, la falange. Debía estrecharse la disciplina y el rigor ideológico frente al ciempiés eclecticista que venía impidiendo de mil modos la aplicación del programa nacional sindicalista. El discurso causó muy buena impresión en Italia, que Mussolini hizo llegar al ministro Tavestechano una carta de apoyo, pero a Franco no le agradó. No le agradó el programa y tomó sus medidas. La primera, es decir, Franco pretendía absolutamente la neutralidad, y las posiciones de Serrano inclinaban de un modo u otro hacia la guerra. Hemos visto además que para Franco lo esencial era la reconstrucción del país. Sin eso no se entiende nada. La primera medida de Franco fue nombrar el 5 de mayo ministro de Gobernación al coronel Valentín Galarza. Este era uno de los conspiradores más próximos a Mola en el 36. La cartera de Gobernación había permanecido sin titular oficial desde que Serrano pasara a Exteriores, 7 meses antes, ¿no? Y Galarza era completamente ajeno al espíritu de Falange. Se había encargado de dirigir a sus desarmadas milicias, para profundo descontento de los falangistas, claro está. El nombramiento privaba además a Serrano del control de la prensa y causó consternación en el movimiento. El mismo día, 5 de mayo, dimitía Miguel Primo de Rivera, hermano de José Antonio, alegando. Miguel Primo de Rivera luego tendría una evolución muy peculiar. Sí, sí. Alegando que los organismos rectores del movimiento, el Consejo Nacional, Junta Política, milicias, Frente de Juventudes y sindicatos, estaban siendo vaciados de contenido. Le imitaron Pilar Primo de Rivera, Antonio Tobar, el conde de Mayalde, director general de Seguridad, José Lorente, hombre de Serrano en Gobernación, que se declaró incompatible con Galarza, y 10 jefes provinciales. Galarza era un clásico militar sin ninguna formación ideológica, vamos a decir, no, sin ninguna... era patriota sin más, ¿no? Pero antifalangista. La protesta falangista arreció con los nombramientos de gobernadores civiles que hizo el nuevo ministro, y con el del tradicionalista Antonio Iturmendi como subsecretario de Gobernación, porque entre la falange y los carlistas no había buena armonía. No había feeling, efectivamente, no. Sí, no había... Bueno, el 8 de mayo el diario Arriba publicaba un duro y despectivo artículo que se titulaba El hombre y el currinche, dedicado a Galarza sin citarlo y escrito probablemente por Ridruejo. Dice, el currinche es lo contrario del hombre, no es entero, ni verdadero, ni sincero, ni auténtico, ni serio. Serrano, pues claro, estaba deprimido y pensaba que solo la entrada en la guerra salvaría a la falange, y esbozó una especie de triunvirato constituido por él en Exteriores, Aranda en Trabajo y Asensio o Muñoz Grandes en Ejército. Esto revela una gran desinformación acerca de Aranda, ¿no? Aranda fue un militar no solo muy anglófilo, sino servilmente anglófilo. Ya hablaremos de él en otro momento, ¿no? Entre tanto, esto se vio sobre todo al final de la Guerra Mundial. Entre tanto, el grupo favorable a Galarza pues publicó en el diario Madrid una réplica al artículo de Arriba, titulado El único que define, defendiendo la primacía de Franco y motejando de producto de la osadía y la frivolidad la pretensión de Serrano, que le aludían también sin nombrarlo,
de dirigir la política exterior. Arriba contraatacó insultando a Madrid, al diario Madrid, y el 13 dimitió Serrano. El ambiente se estaba enrareciendo demasiado, pero Franco percibió que bajo la ola de dimisiones pues había más bien un intento de presionar más que de romper la baraja, ¿no? Así que persuadió a Serrano de retirar la dimisión, y a partir del 15 de mayo, en aquel momento proseguían las victorias alemanas en el Mediterráneo Oriental. Habían conquistaron rápidamente los Balcanes, Grecia y Creta, ¿no? Bueno, pues recondujo la situación mediante nombramientos que fortalecían a la falange. No cedió a la petición de Serrano de designar a generales falangistas para los ministerios militares, pero nombró ministro secretario general del movimiento a José Luis Arrese, uno de los jefes provinciales dimisionarios. Nombró ministro de Trabajo a José Antonio Girón, de Agricultura a Miguel Primo de Rivera, que generalmente se le consideraba un inepto, y de Hacienda a Joaquín Benjumea, todos ellos falangistas. Este Benjumea sustituía a José Larraz. Larraz era un economista muy experto, próximo a la Iglesia, y que acababa de dimitir porque defendía una política económica más liberal. Este fue el autor del arreglo de la situación financiera desastrosa creada por el Frente Popular al final de la guerra. Pero era un buen economista, pero políticamente no vería las cosas como es debido. En realidad a él no le importaba pues conseguir préstamos, por ejemplo, de USA, aunque esos préstamos constituyeran una coacción sobre la política exterior española, cosa que Franco no aceptaba, lógicamente, ¿no? Y además permanecía en industria y comercio el también falangista Carceller, así que toda la economía quedaba en manos de la falange. Con ello se pondría a prueba su capacidad para corregir los defectos del capitalismo. La verdad es que se hicieron cosas muy importantes y muy buenas entonces. Y Serrano continuó en asuntos exteriores, retirando la dimisión, y la sección femenina recibió un renovado apoyo material y político, ¿no? Sin embargo, el triunfo del movimiento no alteraba la balanza del poder. Los ministerios militares seguían en manos de generales hostiles a la falange, en particular Varela, que disponiendo esos militares de gobernación, pues podían controlar a sus rivales falangistas, ¿no? La lucha por el control de la prensa se saldó con una aparente victoria falangista porque pasó a depender de Arrese. Pero Arrese era un hombre de Franco, no de Serrano. Había bastantes diferencias entre ellos, ¿no? Y otros dos militares antifalangistas, Orgaz y Quindelán, salían de la crisis en puestos clave. En cambio, los dimisionarios Tobar y Ridruejo no recobraron sus cargos. En fin, Quindelán era monárquico y pro-inglés y había estado a punto de perder su carrera militar. Bueno, a pesar del movimiento, también iba a pesar el nombramiento del capitán de fragata Carrero Blanco, que Carrero Blanco pues había publicado un libro, La España y el mar, con una orientación particular, distinta de otro libro que habían publicado Areiza y Castilla, ¿no? Las reivindicaciones de España, ¿no? La clave de la prosperidad en Carrero y de la influencia política de España, Carrero la veía en las rutas atlánticas hacia América del Sur, las Antillas y USA, ¿no? Mantenerlas abiertas era el imperativo estratégico y consecuencia natural de la expansión española en siglos pasados, ¿no? No negaba para España el valor de los asuntos europeos y africanos, pero los situaba en segundo plano. Eso aparte, pues él concebía el siglo como una lucha cósmica entre la civilización cristiana y oscuras fuerzas marxistas, masónicas y judaicas, ¿no? También había escrito un informe posterior a la conferencia de Hendaya, contrario a la intervención bélica, salvo si el eje ocupaba Suez. Y fue un análisis que Franco apreció mucho por su claridad. Y desde entonces comenzó entre los dos una colaboración privilegiada, que mantenida un poco en la sombra, ¿no?
porque Carrero no aspiraba a brillar en política y defendía la monarquía, pero a largo plazo, igual que Franco. O sea, él ejercía de consejero de Franco, ¿no? Pero no en un sentido favorable a la Falange. Y Serrano también obtuvo un triunfo político al resolver la larga crisis con el Vaticano, mediante un nuevo convenio que eliminó la presentación de obispos por el gobierno. O sea, Roma, a través del nuncio, presentaría una terna de candidatos, pudiendo el gobierno descartar a los adversos. Y quedaba abolida la legislación antirreligiosa republicana, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya digo, Serrano en aquel momento, estamos hablando de antes de la invasión de Rusia, ¿no? Miraba la guerra como una posible salida para la Falange, pero claro, al mismo tiempo no deseaba supeditarse a Alemania. Y mientras los problemas con Francia, con la Francia de Vichy y con Italia, pues aumentaban. Los tres estaban interesados en formar un frente común, pero al mismo tiempo sus intereses en el Magreb pues les alejaban, ¿no? Serrano pues expuso al gobierno el 21 de mayo un plan para contrarrestar la política de Vichy mediante un mayor acercamiento a Mussolini. Pero el general Vigón pues objetó que ello haría a España depender de Italia, renovaría el bloqueo inglés y empujaría al país a la guerra. Si había que ir a la guerra, debía ser por iniciativa propia y no arrastrados. Todos estaban a oscuras, y esto es fundamental, sobre los proyectos de Hitler, que se desviaban definitivamente hacia Rusia. Recordemos que en aquel momento los alemanes estaban dando grandes palizas a los ingleses por todas partes. O sea que parecía que no, a pesar de que no podían invadir la isla, parecía que la guerra la iban a perder al final los ingleses, ¿no? Y también en USA estaban a oscuras de las intenciones de Hitler. Por ejemplo, el 27 de mayo, Roosevelt advirtió en un discurso beligerante que si los avances alemanes se extendían a la península ibérica, su país, USA, se sentiría directamente afectado. O sea, ya era una advertencia ya de guerra, ¿no? Y en Madrid, Hoare, el embajador inglés, pues estaba muy nervioso y creía que Serrano Suñer estaba en un estado de ánimo desesperado y dispuesto a obtener el completo control del gobierno y a meter a su país en la guerra antes del fin del verano. Los militares anglófilos, pues informó Hoare a Londres, pues le habían propuesto una acción contra Serrano, quizás su asesinato. Churchill contestó que si nuestros amigos querían eliminar al cuñado de Franco, él estaría encantado, siempre que no comprometiesen al gobierno inglés. Aranda seguía informando mal a los ingleses sobre la unanimidad antibélica del ejército y la decisión de derrocar a Franco si fuera preciso. Stoller creía, probablemente por las mismas fuentes, que los generales deseaban la guerra para adquirir peso en el nuevo orden europeo. Como podemos ver, el desconcierto era total por unos y por otros. Incluso, porque es que Hitler mantuvo a oscuras a todos, incluso a Mussolini, a oscuras sobre sus propósitos. El 2 de junio, pocas semanas antes del ataque a la Unión Soviética, pues Chano resumía una entrevista entre los dos, entre Mussolini y Hitler, en el Brennero. Y decía así: la impresión general es que por el momento Hitler no tiene plan de acción decidido. Rusia, Turquía, España son elementos subsidiarios, complementos o dispersiones de fuerzas. El Duce también está convencido de que los propios alemanes aceptarían con el mayor entusiasmo una paz de compromiso. Dice, están hartos de victorias, ahora desean la victoria, la que consiga traer la paz. Y por esa ignorancia, el 3 de junio Mussolini volvió a invitar a Serrano a firmar el pacto tripartito. La respuesta, el día 9, pues sonó muy positiva. El suceso entonces no trascendió, pero de nuevo pareció que parecía España al borde de la resolución fatal, ¿no? Sin embargo, todo volvió a quedar en nada. El día 15, Chano, estamos ya al borde de la invasión, comunicó a Ribbentrop la nueva actitud beligerante de Madrid, pero el alemán no apreció el cambio. Ya estaba todo enfocado hacia la Unión Soviética. Y el 21, en vísperas del ataque a la Unión Soviética, Hitler opinaba:
España es temerosa y desdichadamente tomará partido, me temo, solo cuando la guerra esté resuelta. Eso tenía bastante razón. Bueno, pero en fin, el 22 de junio, domingo, pues cambiaba por completo el planteamiento de la guerra. Antes de amanecer ese día, Hitler desencadenaba contra la Unión Soviética su gigantesca Operación Barbarroja. Dice: en este mismo instante, soldados del Frente Oriental, se efectúa un despliegue de amplitud y profundidad como el mundo jamás ha visto otro. El destino de Europa, el futuro del Reich y la existencia de nuestro pueblo quedan a partir de ahora en vuestras manos. Que el Señor nos ayude a todos en esta lucha. Esta es la proclama. En un frente entre el Báltico y los Cárpatos, más de 3 millones de soldados, en 3 grupos de ejércitos, pues avanzaron, en fin, sobre la Unión Soviética, ¿no? Al revés que la Operación León Marino contra Inglaterra, la invasión de Inglaterra, que nunca fue ni bien planificada ni acometida con resolución, posiblemente nunca hubo verdadera intención de llevarla a cabo, pues la Barbarroja fue preparada y emprendida con máxima energía. La directriz de diciembre anterior, porque esto ya venía de antes, indicaba: las Fuerzas Armadas alemanas deben estar preparadas para aplastar a la Rusia soviética en una campaña rápida antes de terminar la guerra contra Gran Bretaña. Se tomarán grandes precauciones a fin de que no sea advertida la intención de atacar. El grueso del ejército ruso en la Rusia occidental debe quedar destruido en audaces operaciones y debe impedirse la retirada de fuerzas enemigas útiles para la batalla a los amplios espacios de Rusia. En previsión de que ello no bastara, pues la conquista de los recursos de Ucrania, del Báltico, Bielorrusia, etcétera, debía paralizar la capacidad de respuesta soviética y la Luftwaffe, o sea, la aviación, se encargaría de arrasar la zona industrial de los Urales. Esta tarea, desde luego, se basaba en un conocimiento bastante precario de la realidad, ¿no? Se basaba en estimaciones que parecían razonables. El Ejército Rojo tenía que ser inferior técnicamente al franco-británico, al que habían derrotado con tanta facilidad, y su mando no podía ser muy diestro, máxime después de las purgas masivas del 36-38, en las que habían sido asesinados o enviados al Gulag pues la mayoría de los generales y oficiales más capaces, empezando por Tukhachevsky, que era un brillante organizador y un brillante teórico militar, ¿no? Además, la desastrosa campaña de Finlandia en el invierno anterior pues corroboraba esa impresión, cuando los soviéticos intentaron aplastar a Finlandia y en 3 meses lo consiguieron. No consiguieron aplastarla nunca, sino que llegaron a una paz favorable a la Unión Soviética en 3 meses después de haber perdido una cantidad enorme, tenido tantas bajas como toda la guerra española, toda la guerra civil española, ¿no? Los alemanes conocían grosso modo el intenso rearme ruso, pero pensaban contrarrestarlo mediante la sorpresa y la superioridad cualitativa, ¿no? Y al principio pareció que era así. O sea, la aviación alemana aplastó a casi 2.000 aviones enemigos en sus aeródromos, derribó cientos de bombarderos, etc. Bueno, esto era la clave, la clave de la Operación Barbarroja, que al principio parecía tener un éxito enorme. Hay que tener en cuenta que otros generales alemanes pensaban que era una cosa demasiado atrevida, porque el espacio ruso y los datos insuficientes acerca del potencial soviético, así como el recuerdo del fracaso napoleónico, pues eso les hacía prudentes, pero al final se decidieron, ¿no? Si Hitler no invadió España, también en parte se debió al recuerdo de lo que pasó con Napoleón. Con Napoleón, sí. Claro. Bueno, Hitler justificó el ataque a la Unión Soviética arguyendo el peligro que representaban los soviets, y la verdad es que esto era verdad. Eran amigos, pero eran amigos dispuestos a apuñalarse en cualquier momento, ¿no? Y ha salido algún historiador ruso diciendo que en realidad lo único que hizo fue adelantarse a los proyectos rusos. Claro. Por otra parte, Rusia había aprovechado el pacto germano-soviético para avanzar en ocupar territorios, los países bálticos y otros, ¿no? Y sobre todo en el sur,
territorios que amenazaban a los pozos de petróleo de Rumania, de los que dependía precisamente la Wehrmacht para sus acciones. Es decir, por otra parte, los proyectos alemanes eran verdaderamente salvajes. Eran colonizar Rusia, convertir en auténticos siervos a la población soviética. Calculaban que morirían por hambre bastantes millones, etcétera, ¿no? Todo esto, claro, no lo conocían los españoles ni nadie, ¿no? Por entonces no se conocían, ¿no? Bueno, el caso es que la invasión de Rusia cayó en Londres como una bendición del destino. Dice, ahora la propia Alemania le ofrecía un grande y presumiblemente poderoso aliado, aunque enseguida empezaron a pensar que iba a caer rápidamente, ¿no? Y además la propia Alemania se situaba entre dos fuegos. O sea, sí que un Churchill alborozado se apresuró a declarar la noche del mismo día 22 de la invasión: solo tenemos un objetivo y único e irrevocable propósito. Hemos resuelto destruir a Hitler y acabar con todo vestigio del régimen nazi. Todo hombre o Estado que combata contra el nazismo disfrutará de nuestra ayuda. Todo hombre o Estado que combata contra Hitler será nuestro amigo. Prestaremos toda la ayuda posible a Rusia, solo que tenía muy pocas posibilidades de prestarle mucha ayuda entonces, ¿no? El pacto germano-soviético, con el que había empezado la guerra, pues iba a transformarse en una activa alianza anglo-soviética, o sea, que se formalizaría el 12 de julio de manera oficial, ¿no? Este cambio tiene mucho de paradójico. La guerra había estallado por la invasión de Polonia en 1939 y Francia e Inglaterra habían preferido pasar por alto la participación soviética en aquella invasión. Por el contrario, cuando estalló la guerra entre la Unión Soviética y Finlandia, habían estado a punto de declarar la guerra a Moscú. Pero como la ocasión pasó rápidamente, pues habían cerrado los ojos a la colaboración soviética con el esfuerzo bélico de los nazis, porque Alemania recibía gran cantidad de materias primas de la Unión Soviética, ¿no? Y, en fin, que además no era solo el envío de este material estratégico, sino que era también la Comintern, la Internacional Comunista, que estaba saboteando activamente a los aliados, a Francia e Inglaterra, ¿no? Bueno, al caer Francia, Churchill evitó los roces con Stalin, porque esperaba que antes o después chocase con Hitler, lo cual era verdad. Claro, era previsible. Claro, eso traía también a largo plazo grandes peligros. ¿Cómo quedaría el continente después de una guerra arrasadora? ¿Y sería posible entonces contener la revolución? ¿Y qué pasaría con la influencia inglesa en Europa, ¿no? O sea, la consecuencia podía ser peor incluso que si ganara Hitler, pero estas consideraciones era imposible en aquellos momentos. Una situación tan apurada para los ingleses, pues quedaron de lado, claro. Es lógico, ¿no? Y por otra parte, también para Inglaterra había una expectativa interesante, y es que se podía esperar que Alemania y Rusia quedaran exhaustas y fuera de juego al llegar la paz, y entonces efectivamente Inglaterra sería el árbitro de Europa, ¿no? Stalin comprendía bien el doble juego implícito de los ingleses y pronto empezó a presionar por la apertura de un segundo frente en el oeste, cosa que le parecía bastante fácil, dado que Alemania había retirado el grueso de su potencial bélico hacia Rusia. Pero Churchill, escarmentado por otras experiencias, porque los alemanes no habían cesado de darles palizas, pues prefería aguardar y ganar mayor fuerza, cosa que los soviéticos interpretaron siempre como un manejo inglés para que Alemania y la Unión Soviética se desangrasen convenientemente y entonces volcarse con fuerzas frescas e imponer sus condiciones, ¿no? Así que de momento todo eran ventajas para Londres. Se alejaba, precisamente por un plazo largo, el peligro de invasión de la isla y también de la península ibérica, cosa que les importaba mucho. Los alemanes dedicarían casi toda su energía a Rusia y por tanto serían más débiles en el Mediterráneo, permitiendo salvar Egipto y el petróleo de Oriente Próximo y Medio, ¿no? Que estuvieron los alemanes
podía haber sido un objetivo de ellos, ¿no? Así que en adelante la guerra iba a girar en torno a la resistencia soviética. Si la resistencia era firme, Alemania saldría muy desgastada, incluso en el caso de vencer. Claro que si se cumplieran las expectativas de Barbarroja, pues del plan Barbarroja, la posición inglesa se volvería completamente dramática. Si los alemanes ganaban en la Unión Soviética en 3 meses, bueno, Inglaterra quedaría completamente aislada, sin perspectivas ya de ninguna clase, ¿no? Y Roosevelt también estimó beneficiosa para su país cualquier coalición antinazi y ofreció a Stalin facilidades para adquirir pertrechos de todo tipo. En adelante, USA sería algo más que el arsenal de las democracias. También sería en parte el arsenal de la Unión Soviética, aunque esto fue secundario, ya lo veremos, ¿no? Bueno, en cambio, Finlandia, Rumania, Italia y Eslovaquia declararon la guerra a la Unión Soviética. España, Holanda, Noruega y Croacia decidieron mandar voluntarios. Portugal, Bulgaria, Suecia y Francia expresaron su satisfacción por Barbarroja. Suecia facilitaría algunos voluntarios y el paso de tropas, y Francia voluntarios para formar varias brigadas. Por razones opuestas a las inglesas, pues también en España despertó entusiasmo la invasión de la Unión Soviética. La embajada alemana quedó colapsada por miles de telegramas y llamadas telefónicas de felicitación de todo el país, ¿no? Pese a la antipatía del régimen y de la mayor parte de la población por las democracias, o sea, por Francia e Inglaterra, que eran tradicionales enemigas, ¿no?, pues subsistían reticencias sobre la legitimidad de la guerra en el oeste, porque se había cimentado sobre el pacto contra natura germano-soviético. Ahora, en cambio, Alemania emprendía la cruzada contra el enemigo de la civilización cristiana, como indicaba Franco, y Franco elaboró la tesis de las dos guerras. La del este, muy justificada a su juicio contra la Unión Soviética, y la del oeste, mucho más dudosa, porque sería perjudicial para todos y solo sería beneficiosa para Stalin. Así que el pacto germano-soviético había causado un desconcierto absoluto en España, ¿no? Pero ahora, en cambio, las cosas parecían mucho más claras. Y por lo demás, el nacionalsocialismo nunca había sido entendido en España, ni siquiera se lo había estudiado con interés, ¿no?, la doctrina nacional nazi, ¿no? Durante la República, por ejemplo, el Debate, que era el órgano oficioso de la CEDA, el partido de la derecha, pues había advertido contra su racismo, su belicismo y su absorción de la actividad social por el Estado, pero luego predominó la gratitud por su ayuda en la guerra civil y la valoración de su oposición al comunismo y sus logros económicos y sociales, ¿no?, y bélicos también. Así que Serrano Suñer, que estaba cada vez más enfrentado, como vimos, a la cúpula militar, pues acogió el ataque a Rusia con especial júbilo. Por fin llegaba la ocasión tan anhelada de una empresa exterior que uniera la masa del pueblo en torno a la falange y acelerase la fascistización del régimen. Sin perder un minuto, en la misma mañana del día 22, pues una vez el embajador Storer le informó, pues visitó a Franco para plantearle la formación de unidades de voluntarios contra la Unión Soviética, y Franco aceptó en principio. Aún así, la petición de Ribbentrop de una declaración oficial de guerra sería rechazada. Franco siempre prudente. Al día siguiente, en el Consejo de Ministros, Arrese propuso llamar División Azul por el color de la camisa falangista a la unidad de voluntarios. Pero Varela, que era enemigo de la falange, percibió su intención de capitalizar el movimiento antisoviético y, tras calificar el nombre de tontería, habló de enviar una división del ejército. Según Serrano, dice, Varela era tan bruto, y yo allí mismo sobre la marcha dije, mire usted, mi general, no diga usted tonterías, usted sabe lo que está diciendo. Y me dice Varela, pero es que en cosas militares también usted se va a meter. Y le digo, como no puede llamarse, como no puede ser, es una de las divisiones del ejército español, porque si tal fuera, estábamos en guerra con Rusia. Se necesita ser muy ignorante y muy irresponsable. Al final llegarían a un compromiso
poco satisfactorio para Serrano. Falangistas y soldados, pero encuadrados por militares. Entre tanto, se producían manifestaciones espontáneas, como la de Barcelona el día 23, donde una multitud obligó a cortar el tráfico en la Plaza de Cataluña al congregarse ante el consulado alemán, vitoreando a Hitler y a Alemania. En Cataluña había un ambiente muy pro-alemán, muy fuertemente pro-alemán, ¿no? Y hacia mediodía del día siguiente, Serrano habló a una muchedumbre desde el balcón de la sede del movimiento en la calle de Alcalá de Madrid, estaba junto con la plana mayor de Falange. Dice: camaradas, no es hora de discursos, pero sí de que la Falange dicte en estos momentos la sentencia condenatoria. Rusia es culpable de nuestra guerra civil, culpable de la muerte de José Antonio, nuestro fundador, y de la muerte de tantos camaradas y de tantos soldados caídos en aquella guerra contra la agresión del comunismo ruso. Esto no era cierto. Es decir, la guerra civil vino del Partido Socialista, Sí. que trataba de imitar a la Unión Soviética, pero no estaba dirigido por la Unión Soviética. El Partido Comunista sí, pero entonces era pequeño. En el curso de la guerra se hizo el partido principal, pero y en ese sentido, pues lo que decía Serrano era cierto, pero los culpables de la guerra civil fueron propiamente los socialistas, no los comunistas. En fin, la intervención soviética había alargado la guerra en España más de 2 años, pero la causa de ella, insisto, estaba en el PSOE, que desde 1933 se orientaba a la guerra civil. En fin, otro error, dice: el exterminio de Rusia, dijo, es exigencia de la historia y el porvenir de Europa. Bueno, era de la Unión Soviética, no de Rusia. Y además la División Azul, como veremos, pues tenía una intención completamente antisoviética, pero no antirrusa, de ninguna manera. Bueno, pues... Nos quedan 15 minutos para organizarlo, sí. Bueno, tendremos que dedicarle otro programa a la División Azul, pero vamos a ver un poco cómo fue la cosa, ¿no? Bueno, en su pugna con la Falange, pues los generales impusieron el nombre oficial de División Azul, de División Española de Voluntarios, pero en realidad nadie la conocía por ese nombre, ¿no? Fue conocida popularmente como División Azul en España, como Blaue Division por los alemanes, Galubaya Division por los rusos, Blue Division por los anglosajones, quedó así. La división debía contar con 15.000 hombres, como las alemanas, pero la afluencia desbordó el número, entre 15.000 y 18.000, obligando a cerrar las oficinas de enganche el 4 de julio. La integrarían 18.000 soldados. Bastantes jerarcas de la Falange, soldados casi todos voluntarios falangistas, bastantes jerarcas de la Falange, empezando por Ridruejo, se alistaron para dar ejemplo, y también varios extranjeros o españoles de origen alemán o eslavo, y asimismo marinos y aviadores. No faltaron algunos izquierdistas, deseosos de lavar su pasado o de desertar a los soviets, pero fueron muy pocos. Otros fueron rechazados por superar la edad admitida, por arriba o por abajo. Algunos consiguieron colarse muy jóvenes. La sección femenina prestó un servicio de enfermeras y trabajó en la confección de ropa, que iba a venirles muy bien. Bueno, pudo haber casos de coacción, pero no se conocen realmente ninguno, ¿no? Se trató de voluntarios en su casi totalidad, o en su totalidad, ¿no? Es más, había muchísimos más voluntarios de los que pudieron alistarse, como casi 3 veces más. Al final pasaron por la división cerca de 50.000 hombres, lo cual indica mucho, ¿no? En aquel momento había un optimismo por las victorias alemanas y, claro, ese optimismo hacía que no se apreciase mucho el que iban a jugarse la vida en un país lejano, desconocido y difícil. Es más, muchos creían que no iban a llegar a tiempo más que para desfilar por Moscú, si es que llegaban, ¿no? Esto es importante decirlo porque con las clásicas tonterías o, insidias, pues se ha dicho que
Franco mandó la División Azul con el fin de deshacerse de los falangistas, sobre todo de los falangistas más radicales. Esto no es verdad en absoluto, porque ya digo, en aquel momento todo el mundo pensaba que iba a ser una victoria muy fácil y que, por supuesto, si participaban en alguna medida en ella, pues volverían más fuertes y más pujantes que nunca. Pero estas tonterías se dicen porque hay mucho, vamos, son tonterías intencionadas, ¿no? Sí, no son baladís. Sí. Claro. No obstante, también o sea que la recluta aquella reflejaba un estado de ánimo muy extendido, ¿no?, por el país. No obstante, sectores carlistas y otras fuerzas rivales de la Falange, así como bastantes cargos militares, pues oponían una resistencia solapada, ¿no?, disimulada, pero en fin, procuraban sabotear un poquillo todo el asunto, ¿no? Por otra parte, algunos organismos falangistas pues temían quedar sin gente preparada, así que se frenó el alistamiento de jerarcas, que finalmente serían 14. Y a la inversa, los enemigos del partido veían la ocasión de alejarlos y con un poco de suerte librarse de ellos definitivamente. Esto un poco lo comentó en la novela Sonaron gritos y golpes a la puerta, ¿no? Cuando un sinvergüenza le decía al Alberto, dice, hombre, a mí ya me gustaría ir también con vosotros, pero... pero mejor me quedo. Claro. Sí. Muchos, en realidad, la idea general es que se trataba de devolver la visita de las brigadas internacionales, devolver las visitas de Stalin a España durante la Guerra Civil. Esta era la idea central. No había en ella no ya intención, sino conocimiento de los designios de Hitler de colonizar Rusia con alemanes y reducir un poco a la servidumbre a la población. Esto era de acuerdo con su concepción racista, ¿no? Aunque curiosamente las instrucciones que se daban a los soldados cuando iban allí era que debían tratar a los enemigos de manera humana y con respeto a su dignidad. Son de esas cosas un poco... Esto lo ha explicado este Caballero Jurado, que es el mayor especialista con diferencia en estos asuntos. Sí. Ha escrito un libro que es fundamental y explica estas cosas, estas paradojas, en fin, contradicciones que hay en todo ello, ¿no? Bueno, en relación con el envío de por otra parte, también se entendía la división pues como una manera de pagar la ayuda alemana en la Guerra Civil, aunque los gastos de la división correrían a cargo de los alemanes, pero la sangre no. Bueno, había también un albur peligroso, que sería cómo reaccionaría Inglaterra y cómo reaccionaría la Unión Soviética. El 25 de julio se produjo un incidente en Algeciras con intercambio de algunos cañonazos entre baterías españolas e inglesas, pero pronto quedó zanjado. Los ingleses prefirieron hacerse los locos. Y aunque bloquearon el suministro de gasolina el día 26, con lo cual ocasionaron nuevas restricciones en España. En cambio, Stalin no declaró la guerra a España. Podía haberlo hecho y, desde luego, si lo hacía, habría puesto en una situación comprometidísima a Inglaterra, que no tenía la menor intención de declarar la guerra a España, claro, porque podría ser el origen de nuevas derrotas y descalabros para ellos, ¿no? No sabemos por qué Stalin se abstuvo, pero también conductas semejantes menudearon a lo largo del conflicto, ¿no? Al mismo tiempo, en la Unión Soviética había una pequeña colonia de españoles refugiados allí después de la guerra, que trataba de enrolarse en las fuerzas soviéticas. No todos lo consiguieron. Estos fueron los que tuvieron unas bajas más tremebundas, ¿no? Del 50% o algo por el estilo. La División Azul moriría unos 5.000, entre 5.000 y 6.000, lo cual es algo más de un 10%, que es una proporción muy alta. Había además gran número de bajas de heridos, mutilados y congelados, ¿no? Pero, en fin, los españoles comunistas que combatieron las fuerzas soviéticas tuvieron un resultado muchísimo peor, ¿no? Bueno, pues
En fin, la marcha de la División Azul empezó el 14 de julio por tren en 19 expediciones a lo largo de 10 días. Y es curioso, bueno, por las ciudades de paso de los trenes en España la despedida fue multitudinaria, ¿no? Incluso en alguna como Lérida a altas horas de la noche. Lo mismo en Pamplona, San Sebastián, etcétera, ¿no? A la de Barcelona no asistió Kindelan, lo cual es significativo. Kindelan era pro-inglés. Al atravesar Francia, pues alternaron las muestras de apoyo en algunos sitios y la hostilidad con pedradas, insultos, etcétera. Hubo altercados y algún tiro de los divisionarios para dispersar a aquellos, ¿no? Las tropas alemanas veían eso, no intervenían. En cambio, en Alemania fueron acogidos con un entusiasmo popular que llegó al punto de que las autoridades restringieron el acceso a las estaciones, porque eran verdaderos, no sé, casi motivos. Vamos, los testimonios de los divisionarios hablan a menudo de la impresión de tristeza que encontraban en Francia y en cambio la alegría que encontraban en Alemania. Claro, eran momentos de euforia para todos ellos, no para los alemanes, ¿no? Y llegaron así al campamento de Grafenborg, cerca de Nuremberg, en Baviera, que era uno de los mejores campamentos de Alemania, campamentos militares, ¿no? El 25 de julio, la unidad quedó conformada como 250 División de Infantería de la Wehrmacht, o sea, del ejército alemán, y tras 2 semanas de instrucción intensiva quedó lista para marchar al frente. La instrucción se quería hacer más larga y complicada porque era lo normal, pero los españoles presionaron para que se abreviara porque temían no llegar a la conquista de Moscú. Temían que, bueno, al final se va a acabar la guerra y nosotros estamos aquí prácticamente. Y no hemos ido sin pegar un solo tiro. Eso es. El mando fue a cargo de Muñoz Grandes, que era un general de origen humilde que había luchado en Marruecos y durante la República había organizado la Guardia de Asalto, curiosamente, era el organizador de la Guardia de Asalto, de la que hablaba Maura en sus... reproduzco algún comentario de Miguel Maura sobre la Guardia de Asalto, que la impulsó el Maura. Lo reproduzco en el libro sobre la República. Sí. Es muy interesante. Y Muñoz Grandes, pues, estaba encarcelado en Madrid al recomenzar la Guerra Civil en el 36, había logrado huir y había dirigido en el 37 la 4ª Brigada de Navarra y más tarde el Cuerpo de Ejército marroquí. Después de la guerra había sido ministro secretario del movimiento porque era falangista, era muy profalangista, o falangista él mismo, ¿no? Como ministro del movimiento, pues no se puede decir que brillara mucho, ¿no? Era más bien en cuestiones militares que en cuestiones civiles, ¿no? Políticas, claro. Sí. Y luego fue gobernador militar del campo de Gibraltar. Bueno, pues la división saldría de Grafenborg el 19 de agosto y no llegaría hasta el frente, al frente hasta finales de septiembre. La idea que tenían, pues la propaganda y, en fin, alemana y tal, era que el ejército alemán estaba muy mecanizado, que era todo tanques, camiones, y se encontraron con que no era así, que las unidades acorazadas y mecanizadas pues eran una pequeña minoría. La gran masa del ejército iba a pie y con caballos. Sí, así es. Esto les causó una desilusión a muchos. Dice, bueno, incluso algunos pensaron que eso solo les ocurría a ellos, pero les ocurría a toda la infantería alemana. Sí, es verdad. Entonces, había una equivocación pensando que estaba muy mecanizado y en cambio dependía mucho todavía de caballos, ¿no? Sí. Vamos, pero masivamente, ¿no? En el libro Años de Hierro traigo que sobre esta época, la posguerra en España, que estaba tan condicionada por la evolución de la Guerra Mundial, pues
traigo algunos testimonios de algún soldado alemán de las tremendas palizas que se daban en las marchas, con los pies hinchados que no podían ni sacarlos de las botas, en fin, cosas así. Bueno, lo digo porque algunos en España pensaban que, o españoles de la propia división, pensaban que los alemanes no les estaban tratando adecuadamente, pero les trataban como a los demás, ¿no? Sí, sí. Bueno, la mayor parte hicieron una marcha de cerca de 1000 kilómetros a pie, debido a la escasez de transporte, porque también había otra cosa, hasta Rusia fueron en tren. Pero a partir de allí, primero, las líneas férreas eran más escasas y tenían un ancho distinto, y por lo tanto, mientras no se hubieran, digamos, uniformizado en cuanto a la anchura, pues apenas podían ser utilizadas. Ujú. Así que Claro. tanto los españoles como los demás iban a pie un poco de mala manera. Nos queda un minuto, don Pío, Bueno, para ir cortando y luego continuaremos sí. la semana que viene. Bueno, digamos que tampoco a los divisionarios les gustaba la comida alemana, la ración alemana, así que la complementaban con la española cuando podían o comprando sobre la marcha a los campesinos. Bueno, pues con esto terminamos por ahora. Luego, el próximo día, veremos un poco cómo fue todo el desarrollo de las operaciones de la División Azul, que fue quizás la unidad más humanitaria de las que combatieron en aquella guerra, de un lado o de otro, ingleses, alemanes o rusos, y además militarmente fue de primer orden. O sea, Pues, Hitler la apreciaba mucho, con razón. hay que hablar de la División Azul, puesto que efectivamente quizás se ha escrito muchísimo sobre la División Azul, ¿no? Dentro del ejército. Sí. Más que sobre cualquier otra división de las que participaron en aquella guerra. Tiene una bibliografía enorme, no en español y en otros idiomas. Sí. Pues, don Pío, si le parece, lo dejamos aquí, volvemos la próxima semana hablando de la División Azul. De acuerdo, muy bien. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos. Gracias, adiós.